¿Se acuerdan qué vimos la semana pasada? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? A ver, es que no viene. ¿Qué vimos? ¿No se acuerdan? Tanta maldad. Hablábamos un poco del libro de Romanos, vimos así como que... No, eso fue hace como 5 años ya. No, hace 15 no vine. Pero la semana pasada hablábamos un poco acerca del libro de Romanos, vimos la historia, vimos lo principal que hablaba esta carta, y yo les dije que hoy tenemos que ver un tema necesario y bien importante, porque de otra forma, todo lo que nosotros hablemos aquí arriba, ya sea yo, sea mi papá, sea quien sea, sin estos dos puntos realmente va a ser complicado que podamos crecer. Fíjense lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23. Efesios, capítulo 4, versículo 23. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué dice renovaos? ¿Qué es renovar? Es hacer un cambio, ¿no? Es algo que ya está, pero tenemos que renovarlo, porque si no lo renovamos, existe el riesgo de que este se vuelva arcaico, se vuelva obsoleto. Por ejemplo, en los celulares constantemente a veces llegan actualizaciones, ¿no? Dice: actualiza esta aplicación o actualiza tu celular, porque si no te actualizas puedes quedar obsoleto o puedes ser vulnerable. Dentro de la informática, incluso en lo que son las computadoras, han escuchado hablar que hay actualizaciones o también hay antivirus, pero les voy a decir un poquito. En las computadoras hay algo que se le conoce como parches. Estos parches son de seguridad, porque normalmente cuando lanzan al mercado un sistema operativo, que es por ejemplo el Windows, el Mac, siempre tienen vulnerabilidades, ¿sale? O sea, siempre tienen riesgos de que algún hacker, alguien que sea delincuente cibernético, se robe información por ciertas esas vulnerabilidades. Entonces hay un equipo de trabajo que se encarga de ver precisamente ese tipo de riesgos, y de esa manera lanzan actualizaciones. Si esas actualizaciones ustedes no la hacen, están en riesgo de un ataque en sus computadoras. Lo mismo o algo muy similar es con nuestra vida. Si nosotros no renovamos constantemente lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida, estamos en riesgo de quedarnos, pues ahora sí que desactualizados acerca de lo que Dios quiere decirnos. Porque lo más padre es que este libro llamado Biblia, a pesar de que tiene un chorronal de años, siempre hay una palabra viva, siempre hay una palabra fresca. Y si ustedes notan, incluso con Jesús siempre traía, no hacía las cosas iguales, ¿no? De repente sanaba a los enfermos de una manera y luego de otra manera. ¿Por qué? Porque constantemente él estaba evitando caer en una religiosidad, ¿no? Porque a veces nosotros decimos: si no hago esto, entonces no va a pasar lo otro. Y entonces aquí nos está diciendo: oye, tienes que renovarte en el entendimiento. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios en su palabra nos habla acerca de una herencia, algo que ya nos dejó, algo que ya es nuestro. Pero si no lo entendemos y si no lo comprendemos, difícilmente tú y yo vamos a poder reclamar esa herencia. Ahora, fíjense lo que dice en el libro de Efesios, en ese mismo libro, pero un poco más atrás, en el capítulo 1, en el versículo 17.
dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de ¿qué? Ok, ¿sobre qué tema? En el conocimiento de Él. Ok, Él es el que nos tiene que dar ese espíritu de sabiduría y de revelación. Porque de otra forma, si no nos lo muestra Él, nadie más nos lo va a enseñar. Te voy a poner un ejemplo. Aquí atrás hay una cajita o un mueble, quiero suponer yo, el cual está tapado con esta tela, con ese trapo. ¿Ustedes qué creen que hay ahí abajo? ¿Qué se imaginan que hay adentro de ese trapo? Es como cuando veíamos a Chabelo, ¿no? Y tenía las catafixias y no sabías qué era, ¿no? Si yo no te revelo qué hay detrás, tú puedes hacer 1000 suposiciones y no vas a saber realmente lo que hay. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Él es quien nos tiene que dar ese espíritu de revelación, que nos revele. Cuando tú lees la palabra de Dios y de repente te llega algo a tu espíritu que te quedas, wow, esto no lo había visto de esta forma. Ok, es ahí donde tú tienes activo ese espíritu, pero constantemente tú y yo tenemos que ir con Él y decirle, Señor, muéstrame, revélame qué es lo que hay en tu palabra, qué es lo que dicen tus escrituras acerca de mí, acerca de quién soy, acerca de lo que tú dices de mí. Porque la revelación es que tú y yo podamos comprender cómo Dios comprende. De hecho hay una canción, no sé si la canten aquí, pero creo que sí la cantamos apenas. Me puedo ver como tú me ves. No, esa no, ¿verdad? Creo que esa es otra. Y eso alegra tu corazón, porque la realidad es que cuando tú te ves como Dios te ve, dejas de verte como el mundo te ve y te percibe, o incluso tú te percibes. Porque muchas veces nosotros nos quedamos con la vista de cómo nos ve este mundo. Y a veces este mundo te dice que eres un fracasado, que tú no puedes, que tú no lo vas a lograr, que no vas a salir de ese vicio, que tu situación en tu familia, en tu matrimonio no se puede resolver. Eso es lo que te dice este mundo. Pero cuando tú ves como Dios ve, tu panorama es completamente diferente. Yo les dejé de tarea a unos de mis chicos, yo les dije, chicos, léanse el libro de Efesios, capítulo 1, y subrayen o incluso anoten cuáles son las palabras que Dios dice de ustedes. Si ustedes lo leen, dice un montón de cosas que Dios dice de ti. Eres aceptado, eres amado, eres perdonado. Hay muchas más, pero tú tienes que descubrirlas con base a lo que Dios quiere que tú sepas. Ahora, tú y yo tenemos que comprender como Dios comprende, que eso es revelación. Y la sabiduría es pensar como Dios piensa. ¿Quieres tener sabiduría? ¿Sí? Qué bueno, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová, el temor a Dios. El hecho de que tú tengas temor a Él, eso es el inicio, es el parteaguas para poder tener sabiduría. ¿Quieres tener más sabiduría? Aquí está su palabra. Léete los proverbios. Hay un montón de consejos que Dios nos deja acerca de lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Ahora, el problema no es lo que Dios dice. El problema es lo que nosotros comprendemos acerca de lo que Él dice de nosotros. Vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo. Ustedes conocen los tubos de agua, ¿no? Aquí no hay alguno, pero ustedes conocen los tubos de agua, ¿no? Que bajan, ¿sale? Ese tubo tiene una capacidad. Por mucho, muy grande que yo tenga mi tinaco, la cantidad de agua que va a recorrer por la casa va a estar
dispuesta por esa cantidad de tubo que tengo, ¿sí o no? ¿Sale? Si mi tubo es pequeño, ¿cuánta agua puede pasar por ahí? Pues poca agua, ¿sale? Si yo aumento la dimensión de ese tubo, la cantidad de agua es mayor. Lo mismo pasa con Dios. Hagan de cuenta que el tubo somos nosotros y el tinaco es Dios. Que cuando tú empiezas a leer su palabra, tú empiezas a comprender pequeñas cosas. Pero entre más te adentras, entre más conoces de Él, tu tubo se amplía un poco más y un poquito más. Y por eso hay muchos ejemplos en la Biblia al respecto. Dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Porque en gloria, hagan de cuenta que es como esta escalera. Si yo me bajo aquí, yo tengo una perspectiva de ustedes, una perspectiva acerca de ustedes. O sea, puedo ver ciertas cosas, pero si yo agarro y me subo a un escalón, yo puedo ver diferente y digo, oh, ya, yo puedo ver un poquito más. Y si yo me subo un poquito más, digo, ya tengo otra perspectiva. Y conforme yo voy subiendo, tengo una perspectiva mayor. Cuando en una ocasión, en un cumpleaños mío, yo me autorregalé algo que toda mi vida deseé, que fue aventarme del paracaídas, ¿no? Entonces yo estaba súper emocionado y yo me acuerdo que iba en la avioneta esta y iba subiendo, y ahí vas, no, ahí va la avioneta para arriba, y tú empiezas a ver cómo todo se empieza a hacer chiquito, ¿no? Y empiezas a ver cómo la tierra toma otra perspectiva completamente diferente. Cuando nos aventamos, yo obviamente contemplé todo lo que había hacia alrededor, pero a mí me llamaba mucho la atención lo que estaba viendo hacia abajo, porque me encantó ver cómo se veía todo tan diminuto, pero a su vez ya empezaba después a tomar forma conforme iba yo bajando. Estaba tan entretenido que hasta el cuate con el que me aventó me dijo, ¿estás bien? Yo sí, pensé que te habías desmayado. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tú te metes a la perspectiva que Dios tiene, las cosas cambian también de dimensión. A veces tú piensas que tu problema es gigantesco, que tu problema es enorme, pero es porque lo estás viendo bajo la perspectiva de esta tierra o de este mundo. ¿Por qué creen que David venció a Goliat? Porque él no lo vio bajo la perspectiva de este mundo, sino lo vio bajo la perspectiva de Dios. Incluso David se lo dijo a Goliat. Le dijo, tú vienes ante mí con tu espada y bien acá, bien armado, pero yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos, no en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no dijo, vengo con mi armadura, no vengo con mi piedrita. Imagínense él con su piedrita. O sea, si tú lo ves fríamente, te dices, una piedrita, o sea, ¿cómo? ¿No? Pero él no estaba poniendo su mirada, su confianza, ni en su onda, ni en la piedrita, sino en quién, en Dios. Entonces, tu perspectiva, si tú no la amplías y si tú no piensas como Dios piensa, difícilmente tú vas a poder afrontar problemas o vas a lograr tener un entendimiento mayor de la palabra de Dios. Necesitas sí o sí espíritu de sabiduría y de revelación. Y dice Pablo ahí, dice, yo le ruego a Dios que por favor les dé espíritu de sabiduría y de revelación, porque yo me puedo aventar, les vuelvo a insistir, mucho tiempo aquí dándoles explicaciones, pero si Dios no se los muestra, si Dios no se los revela, nadie más lo va a hacer. Es con el ejemplo si yo no quito el trapo, ustedes se van a quedar con la duda, ¿no? Es Dios quien quita esa venda de nuestros ojos para poder ver lo que Él está pensando acerca de nosotros. Ese pesar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para esto? Porque Dios quiere que tú y yo tengamos revelación y entendimiento en tres aspectos importantes. El primero es que tengamos entendimiento para comprender la herencia que Él ya nos dejó.
Si tú y yo no comprendemos el nivel de herencia que Él nos dejó, difícilmente podemos aplicarlo sobre nuestra vida. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Bien fácil. Muchas veces nosotros estamos enfrentando alguna enfermedad, alguna adversidad, algún problema, y dudamos tal de nuestra herencia que a veces decimos: si mi pastor no ora por mí, no voy a salir de este problema. O si fulanito de tal no ora por mí, no voy a salir de esta situación. ¿Eso es correcto? No. Porque si no, Jesús les hubiera dicho a sus discípulos: muchachos, las cosas que yo hago solamente las va a poder hacer el apóstol, o solamente las va a poder hacer el profeta, o solamente las va a poder hacer X o Y persona. ¿Lo dijo así? No. Incluso sus discípulos le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para hacer lo que tú haces? Y él les dijo: creer al que Dios envió, que en ese caso es a Jesucristo. Entonces eso es creer. Y cuando tú estás afrontando un problema, tú te tienes que parar enfrente de ese problema y declarar lo que Dios ha dicho de ti: que tú eres más que vencedor, que todas las enfermedades han sido puestas en la cruz, que todo lo que pisare la planta de tu pie es tuyo, que todo lo que emprendas va a prosperar. Todo eso es parte de tu herencia, pero a veces no lo comprendemos porque no nos lo ha revelado el Señor. Ahora, dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer entonces para poder tener esa revelación de parte de Dios? Te voy a dar algunos puntos. El primero yo lo encuentro en el Salmo 22, versículo 3. Salmo 22, 3 dice: pero tú eres santo. Y luego dice: ¿tú qué? ¿Tú qué? Habitas. ¿Qué es habitar? ¿Qué es habitar? Vivir, ¿sale? Ahora, no es lo mismo visitar que vivir, ¿sale? Porque a veces estamos: oh Señor, queremos una visitación de tu espíritu. No, yo lo que deseo es que Él habite en mi vida, en mi casa, en mi negocio, con mi familia. Eso es lo que yo quiero. Ok, ahí está. ¿En dónde habita? Entre las alabanzas de su pueblo. O sea que cuando Él te escucha a ti adorar, alabar, cantar, por eso es que nosotros alabamos o iniciamos alabando, porque sabemos que cuando nosotros alabamos, Él habita. Él dice: ay, qué rico, voy a llegar ahí con mis hijos, se quita los zapatos, se acuesta y te disfruta, porque es donde se siente a gusto. No cantamos por cantar, no cantamos para rellenar el tiempo, no cantamos para esperar a que lleguen los hermanos de la iglesia. No, cantamos y adoramos porque sabemos que cuando tú y yo lo hacemos, Él se disfruta. Ahora, hay algo todavía más loco que Jesús le reveló a la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan, en el versículo 23, Juan 4:23. Este versículo a mí siempre me ha gustado y se habla mucho acerca de él, porque dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué va a pasar? Van a adorar en espíritu y en verdad, ¿sale? Pero lo que sigue es lo que a mí me impacta. Dice: porque también el Padre, ¿qué hace? ¿Qué hace el Padre?
Y a veces nosotros cantamos, yo te busco, yo te busco. ¿Está mala canción? No, no está mala canción. Pero cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad, ¿qué crees? Que los papeles se invierten. Porque Dios dice, hey, ¿dónde está este que me está adorando? ¿Dónde está? Yo lo quiero conmigo. Yo quiero estar con Él. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, Él te busca a ti. Pero sabes, a veces nos gana la flojera, a veces nos gana la apatía, a veces nos gana el desinterés. Y así Dios no nos va a buscar. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? ¿Por qué te estoy mencionando la alabanza y la adoración? Porque en medio de esta es como tú y yo generamos un vínculo con el Padre, una manera de unirnos con Él. Es como cuando tú te casas. Yo, por ejemplo, estoy casado con mi esposa. Si Dios quiere, en este mes cumplo 22 años de casado. Pero de nada serviría que me hubiera casado y cada quien para su lado. ¿No? ¿Sabes qué? Vamos a casarnos, pero tú en tu casa, yo en la mía. ¿Cómo ves? ¿No? Ahora, a lo mejor pueden vivir en la misma casa y aún así no conocerse, aún así no saber qué le gusta a tu pareja, aún así vivir como completos desconocidos. ¿Qué se necesita para que nos podamos conocer realmente? Comunicación, intimidad. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú adoras, realmente lo que está sucediendo es que tú te estás conectando con el Padre. Y entonces el Padre empieza a revelarte sus secretos. Cuando tú te disfrutas con Él, te conectas con el Padre y Él te da revelación. En el lugar secreto, en el lugar donde está mi habitación con mi esposa, ahí es donde se gestan todos los planes a futuro de mi matrimonio. Es ahí donde yo organizo mis finanzas con ella, es ahí donde organizo mi semana, es ahí donde organizo el menú de la semana con mi esposa. Hay una intimidad. Lo mismo sucede con Dios. ¿Cómo quieres tú que tu vida tenga orden si no te pasas tiempo con el Padre? Por eso esa canción de yo te busco no es que esté mal, es que es una realidad. Tú y yo sabemos que el Padre está en nosotros, ¿sí o no? Él habita en nosotros, ¿sí o no? Pero ahí puede estar y tú nunca lo puedes buscar. Es como les digo, yo puedo vivir con mi esposa y vivir como completos desconocidos. Y no hay fruto, no hay crecimiento. Pero cuando hay plática, cuando hay comunión, entonces hay un crecimiento. Lo mismo pasa con Dios. Fíjate lo que hay en Job. Job 36. Job 36, 26. Me llama mucho la atención esto, mire, dice, he aquí, Dios es grande y nosotros ¿qué? Ok, ni se puede seguir la huella de sus años. Siguiente versículo, hija, van a ser varios. Versículo 27 dice, Él atrae de las gotas de agua al transformarse en vapor de lluvia. ¿Sale? Fíjense, está como que extraño. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Espérenme, ahí va, aguante. Versículo que sigue, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Versículo que sigue. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Versículo que sigue. He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Ok, les voy a poner en resumen o en contexto esto, porque tú pues no, la neta no entiendo. ¿Quién conoce el ciclo del agua? ¿Alguien se lo enseñaron en la primaria? El ciclo del agua, el ciclo de la lluvia. El mar, ahí está, ¿no? ¿Y qué pasa?
se evapora y se hacen las nubes, ¿no? Y luego las nubes, ¿qué pasa? Se llenan de vapor, llega al punto en el que ya no aguanta y entonces ¿qué? Llueve, ¿sale? Pero esa lluvia, ¿qué pasa? Empieza a alimentar la tierra, empieza a nutrir los árboles, las montañas. Y de hecho apenas vi unas imágenes satelitales de México que después de estar todo seco, ahorita otra vez está todo verde con tanta lluvia, ¿no? Ya hasta nosotros ya parecemos puneches, ¿no? Ya andamos queriendo sacar nuestras aletitas con tanta agua. Pero bueno, lo que está expresando aquí es que justamente algo muy similar es la alabanza a Dios. Versículo que sigue, hija, porfa. Bien, que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud, Él da dice, a la multitud, ¿qué hace? Él da sustento. Ok, presta mucha atención en esto. Cuando tú y yo alabamos y adoramos a Dios, todo eso que tú y yo hacemos para exaltar su nombre, cuando cantamos y bendecimos y exaltamos, todo eso empieza a subir a su presencia como vapor, ¿sale? Llenamos el cielo de tal forma que Él ya no puede contener todo lo que hemos llevado a Él, que a Dios no le queda de otra que derramar su bendición sobre su iglesia, y eso hace que tu vida y mi vida sea bendita. Bendecimos su nombre. Dale fuerte el aplauso a Dios. Bendecimos su nombre, exaltamos su majestad, lo llenamos, que dice Dios, ¿qué hago con esto? Pues no me queda de otra más que bendecirlos. Los bendigo, los multiplico, porque eso es lo que tú y yo hacemos. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el ciclo natural y el ciclo de la adoración? Que en el ciclo natural sale el sol y no hay de otra, los vapores suben. Pero en nuestro caso, nuestra adoración es voluntaria. Nadie te puede obligar. Nadie te puede decir, aunque el que está aquí adelante te diga, levanta tus manos. Y tú dices, no quiero, dale como quieras. Está bien, no lo hagas. Que tú dices, no, es que voy a danzar, voy a sacar el pasito. Está bien, yo no quiero hacerlo, pues no lo hagas. Es voluntario. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a subir a Dios? Nada. Y entonces Dios te va a decir, ¿cómo le hago para bendecirte? ¿Cómo le hago para yo darte si tú no me has dado nada? Pues porque adoramos y exaltamos a Dios. Y es de esta forma en la que tú y yo tenemos para poder conectarnos con el Padre, y de esa manera Él nos llena de sus bendiciones, y día a día tú y yo estamos en una relación constante. ¿Te acuerdas de la historia de Jacob, cuando de repente se durmió en una piedra y él vio que el cielo se abría y bajaba una escalera y decía que ángeles bajaban y subían? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Búsquenla, está bien padre. En esa historia él se duerme en una piedra, se acuesta y de repente sueña que ángeles baja una escalera y bajan y suben en esa piedra, y dijo, órale, eso estuvo muy loco. Incluso en esa piedra la nombró, le cambió el nombre a esa ciudad y le puso Betel. Lo que estaba sucediendo realmente es que no era la piedra lo que estaba siendo bendecida, era su vida. ¿Se acuerdan con Jesús? Cuando fue bautizado, dice que el cielo fue abierto, y entonces el Padre y Él se comunicaban. Por esa razón hay una oración de Jesús que a mí me encanta y me apasiona, porque Él dice, Señor, que ellos sean como tú y yo somos uno. Que ellos entiendan que somos uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, así ellos sean uno contigo.
Y nosotros digo, así pues ya. ¿Te das cuenta por qué necesitamos revelación y sabiduría? Porque ese tipo de detalles deberían de volarnos la cabeza así de ¡pum! Pero tráete una silla. Tráete una silla. Vente para acá arriba. Voy a hacer un experimento. Ahí siéntate. Vamos a suponer que mi amigo Diego es Jesús. Dice su palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Sale? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Y si decimos, pues sí, claro, Jesús está sentado a la diestra del Padre porque se lo ganó a pulso. Porque Él murió por los pecados, porque Él venció la muerte, porque Él estuvo en esta tierra y Él puso en la cruz del Calvario todas las enfermedades y todas las dolencias. Por supuesto que se merece estar sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ok, pero hay un versículo que dice que tú y yo estamos juntos, sentados con Cristo a la diestra del Padre. Entonces, cuando Dios voltea a ver a su Hijo, también me está volteando a ver a mí. Y lo que Él tiene, ¿qué crees? ¿Y por qué? Entonces, por eso te vuelvo a insistir. Por eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque necesitamos sabiduría y revelación. Porque por más que yo te lo grafique, yo no te lo puedo hacer que lo entiendas y que lo vivas. Porque una cosa es que digas, ay, sí, ya me quedó claro, pero otra cosa es que lo vivas. Por eso cuando a veces nosotros salimos de aquí y nos pasa algo, estamos, ay, por cada pasa, tantas cosas ven. Pastor, es que mire lo que me pasó. Y estamos como la Chabelita, ¿no? Ay, estamos ahí, pero es que fíjate que el enemigo me vino y me tentó. Y tú, pero ¿qué? O sea, se nos olvida la posición en la que estamos. Estamos juntamente con Cristo, sentados con Él, y Él nos ha dado la victoria. Él nos ha puesto, nos ha hecho más que vencedores en Él. Gracias, amigo, gracias. Ya se va mi Jesús. Iglesia, para que veas que no te estoy choreando. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Y asimismo, ¿qué hizo? Para que veas que no te estoy choreando. Él nos sentó
Ahora, ¿por qué dice que nos resucitó? Porque estábamos muertos, iglesia. Ya te lo expliqué en semanas anteriores. El pecado me había separado del Padre. El pecado había provocado un distanciamiento de Dios. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, le decimos: Señor, perdóname por todas las burradas que he hecho. Entonces Él dice que juntamente con Él nos resucitó, pero no solamente hizo eso, sino que te da un lugar de honor con el Padre. Ahora, si tú no adoras, iglesia, si tú no tienes tiempos de intimidad con el Padre, olvídate de que tú puedas tener una revelación constante de su palabra. Él lo anhela, Él lo desea, Él quiere que tú puedas conocer todos los planes que tiene para ti. Él es su mayor deseo, porque su palabra dice que pensamientos de bien tiene para su iglesia, pensamientos de bien y no de mal, para un futuro bueno. Eso es lo que Él quiere. Pero si tú estás en la lela, olvídate de que Dios te lo pueda mostrar. Es como este trapito. Yo te traigo ahí como que lo destapo y no más no, ¿sí o no? Ya quieren saber qué hay ahí, ¿no? Pero si tú no tienes intimidad con el Padre, olvídate. Hay 3 esferas o 3 círculos de relación, al menos 3. Uno es la multitud. La multitud seguía a Jesús. ¿Por qué razón? Porque los alimentaba, porque les hacía milagros, pero no se interesaban en Él. Simplemente iban con Jesús por lo que les podía dar. ¿Estamos de acuerdo? Pero después vienen los discípulos. Los discípulos eran a los que Dios conoció aún mejor. Dios les revelaba, o Jesús les revelaba sus enseñanzas, porque de repente Jesús hablaba en parábolas y se quedaban los discípulos. Y entonces iban con Él y le decían: oye Jesús, ¿qué trataste de decir en esta parábola? Y entonces Jesús les decía: ok, muchachos, miren, esto significa esto y esto. Tenían esa confianza de poder conocer lo que Jesús estaba enseñando. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos a ir? Pero había un nivel más, un nivel mayor, que eran los íntimos. Entre ellos estaba Pedro, Santiago y Juan. Ellos eran los que estaban más apegados con Él. Y cuando tú estás pegado con Él, Él te revela aún cosas mayores. Ustedes saben cuando Jesús se fue al monte y de repente se transfiguró, ¿con quién estaba? Con Pedro, Santiago y Juan. Nadie más. Y de hecho Jesús les dijo: muchachos, nada de lo que vieron. Chitón, charap, pamba el que hable. Cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, ¿con quién creen que estaba? Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque eran sus íntimos. Era su círculo cercano de intimidad. Ustedes no les andan contando qué es lo que van a hacer o qué es lo que planean a cualquiera, sino que a quiénes, a sus más íntimos. Lo mismo pasa con Dios, iglesia. Si tú quieres saber cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida, ¿qué tienes que hacer? Tener intimidad con Él. ¿Ya designaste un tiempo de tu día atareado a pasar tiempo con Él? ¿Ya lo hiciste? Y si ya lo hiciste, me parece excelente, vas por muy buen camino. ¿Ya designaste un tiempo para leer su palabra? Excelente. Ahora, dentro de ese tiempo, yo quiero que ahora hagas un tiempo para solamente adorarlo, bendecirlo, exaltarlo. Porque ¿sabes algo? A mí me pasó que yo noté
que cuando iba y oraba a Dios, estaba: Señor, ayúdame, sáname, libérame, sáname, puro me, parecía borrego, ¿no? Me. Y ya dije: ya sé por qué soy oveja, ¿no? Estoy sáname, libérame, ayúdame. Yo dije: ¿y luego? ¿En qué momento yo le doy gracias a Dios por lo que Él me da? ¿En qué momento yo le doy honra simplemente por quién es Él? Él es digno de suprema alabanza, ¿sale? Pero no dice: bueno, si estás de buenas, alábale. Si te va bien, bendícelo. No, es en todo tiempo. En todo tiempo. Bendícelo, exáltalo. Dile: Señor, eres grande, eres bueno, eres poderoso, eres único, eres fiel, eres amoroso. Hay un montón, iglesia, de formas en las que tú puedes adorarle. Ahora, si tú sientes que de repente no puedes, léete los salmos. Hay un montón de oraciones y adoraciones a Él. Exalten a Dios porque Él es bueno. Exalten a Dios porque Él es grande. Levanta tu voz, bendícelo. ¿Y sabes qué? Eso enamora. ¿Sabes? Yo amo a mi esposa, pero si yo nada más me la quedo viendo y le hago, ella va a saber que la amo. ¿Qué tengo que hacer? Decírselo y expresárselo, ¿no? Tengo que hacer acciones para expresarle mi amor, que realmente la amo. La doy besos, la llevo al cine, tengo mis citas con ella. Eso hace que ella sepa que la amo. Lo mismo pasa con Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que como no lo vemos, decimos: no, por ahí hay un dicho, ¿no? Santo no, ¿qué? Visto, no es adorado. Pues mal. Dios es bueno, iglesia. Vamos por último a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 8. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Sale? Siguiente. Dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y se los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7 dice: entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Versículo 8 dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre. Ok, esa historia es muy interesante, porque cuando tú das una adoración extravagante, vas a ser objeto de críticas y de burlas. Siempre. Cuando tú adoras a Dios con todo tu corazón, y como lo veíamos hace un rato, en espíritu y en verdad.
Yo les digo a mis chicos que están aquí, estamos teniendo cursos los lunes y los sábados vengo con ellos y aprendemos un chorro de cosas, música y un montón de cosas. Pero yo les digo que lo que hacen aquí no es lo que vienen a hacer aquí. Lo que vienen a hacer aquí es simplemente un reflejo de lo que ya se vive día con día. Porque tú no puedes querer hacer algo que tú no haces en tu casa. Tú no puedes venir aquí y decir, Señor, me postro ante ti, porque es lo que dice la canción. Pero eso no tiene resonancia si tú no lo vives en privado. Tú necesitas estar en comunión con el Padre. Eso se vive y se refleja. Fíjense, el otro día yo fui a Chanclafé, digo a Santa Fe, allá donde trabaja mi amigo, y fuimos a la plaza esta de Santa Fe. Y andaba yo con mi familia. Y pues quieras que no, si ves así como que gente, como que people is nice, ¿no? Así como que, oh, ¿no? Así. Y me preguntaba, yo le preguntaba, estábamos platicando con mi esposa y nos preguntábamos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, ¿qué es eso que hace que la gente se vea hasta diferente, ¿no? Porque la realidad es que pareciera que son como de otro planeta, ¿no? Así como que, se me hace que hasta sus pones huelen a florecitas, no sé, eso pareciera porque se ven muy finoles, ¿no? Y así como que, y yo le dije a mi esposa algo que en ese momento me recordó, que es una frase que yo se las he enseñado en algún momento. Y yo les dije, esa frase dice: todo comportamiento es resultado de identidad. Todo comportamiento es resultado de identidad. Tal y como tú te identifiques o tú sientas que eres, es como te vas a comportar. Si tú tienes una mentalidad de pobre, ¿cómo te vas a comportar? Si tú traes una identidad de fracasado, que todo te sale mal, ¿cómo te vas a comportar? No es el dinero, es tu identidad. No es el estatus, es tu identidad. Si tú no te sientes amado por Dios, ¿cómo vas a vivir? Vamos a tener una clase más adelante que se llama necesidades profundas, que esa también está. Pero parte de que si tú no te sientes amado, tú vas a buscar amor en otros lugares, pero nunca vas a ser saciado. Siempre vas a estar en búsqueda. Si tú no te sientes aceptado por Dios, porque Él ya te aceptó, Él ya te perdonó. Si tú no te sientes perdonado, no te sientes aceptado, por más que yo te taladre la cabeza con esas palabras, no vas a vivir así. Necesitas que Dios sea el que te revele tu identidad y que tú vivas bajo esa identidad. Que ya dejes de estar pensando que hay aquí. Lo que hay aquí es eso. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida cuando tú decidas conectarte con Él. Te va a revelar, te va a decir: hey, eres amado, eres perdonado, eres mi hijo. Todo lo que yo tengo te pertenece. Mi herencia es tuya. Vívelo como tal. Eso es lo que Dios quiere. Ya les quité la duda de lo que había ahí. Pero es así. Es así. De verdad, iglesia. No se trata de demandas. No se trata de sacrificios, de que no, es que ahora sí, así. No. Es creer. La clase de hace 20 días era lo de fe. Fe. Porque la fe te permite ser quien tú no puedes ser en tus propios esfuerzos. Tú no puedes ser santo en tus esfuerzos. Tú no puedes ser perfecto en tus esfuerzos. Tú no puedes ser perdonado en tus esfuerzos. No, es a través de la fe.
Cuando tú pones tu fe en Cristo, en la obra que Él hizo, entonces tú eres perdonado, tú eres justo, tú eres santo. Por eso dice que Él es quien nos santifica a nosotros. Es lo que Él ha depositado en nosotros. Es lo que tú y yo día con día, iglesia, tenemos que pedirle al Señor: muéstrame, muéstrame. Es lo que Moisés, con súplica y ruego, cuando estaba en el monte, cuando estaba ahí en la presencia de Dios, le dijo: Dios, muéstrame tu gloria. Le dijo: por favor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: no te puedo mostrar mi gloria, porque el día que la veas te mueres. Le dijo: no me importa, yo prefiero un día en tu presencia que vivir fuera de ella. Él quería estar en la presencia de Dios, quería ver la gloria de Dios. ¿Y sabes lo que le dijo? Ok, ponte atrás de esa roca, y atrás de esa roca tú vas a ver una hendidura, y yo voy a pasar por ahí, y ahí me vas a ver. ¿Sabes qué? Hay algo impresionante sobre toda esta historia, porque cuando sucedió esta situación, resulta ser que le mostró la gloria, pero tú podrías pensar que Moisés fue subido hacia el tercer cielo y Dios le mostró todas las estrellas, todas las constelaciones, y no fue así. Eso no es la gloria de Dios. Dios lo que le dijo: yo soy Jehová, quien es tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Y sabes qué? Eso nos debería de volar la cabeza, porque lo que le estaba diciendo en ese momento es: este soy yo, no es quien tú piensas que soy. Cuando tú le dices a Dios: muéstrame quién eres, ¿quién lo va a hacer? Él. Él abre su corazón y te dice: hey, ese soy yo, ese soy yo. ¿Estás falta de entendimiento? Pídemelo, yo te lo voy a dar. ¿Estás necesitado de una sanidad? Pídemela, yo te la voy a dar. ¿Estás necesitado de trabajo? Pídemelo, yo te lo voy a dar. Porque yo soy el que soy. Yo soy el que tú necesitas que sea, en el momento que necesites que sea. Es eso, iglesia. Es eso. En conclusión, iglesia, es tu responsabilidad, no nuestra, es tu responsabilidad buscar el rostro de Dios, buscar intimidad con Él, para que a través de la intimidad tú puedas tener revelación. Escucha esto: adoración trae revelación. Adoración trae revelación. Entre más adores, entre más bendigas a Dios, entre más te rindas a Él, más vas a conocer de Él, más vas a saber de Él. Ponte de pie, iglesia. Vamos a adorar tantito a Dios. Regálame 10 minutos. Chicos de la alabanza, ayúdenme. Vamos a adorar un momento a Dios.